Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Hay historias de vida, hay biografías y también hay pasos que pueden entrar como en la literatura, en la crónica, en el periodismo, en los guiones, pero que también tienen que ver con una mirada quizás más intelectual de esa sociedad. Y de eso por ahí quisiera indagar con Roberto Brodsky, escritor, novelista, guionista, periodista también, me tocó tenerlo alguna vez como editor, que acaba de sacar su último libro, Lobos. Vamos a hablar algo también de este libro, que es un libro bien estremecedor en una relación padre-hija y que va apareciendo también memoria e historias. Tenemos a Roberto aquí en Conversaciones sin Pauta. Muy bienvenido, Roberto. Lo tengo de paso porque este hombre vive entre allá y acá y allá. Sí, muchas gracias, Claudia, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, muy descontento porque tengo que irme al tiro. Me tengo que ir ya hoy día mismo. He estado es una semana que vine a presentar el libro. La editorial ha sido muy acogedora, me ha ayudado mucho. Pero el viaje se me acorta, tengo el semestre allá que tengo que terminarlo. Así que... Roberto, ¿y cómo es esta cosa de ir y venir, entrar y salir, correr? Todos corremos, ¿ya? Sí, todos corremos. Pero hay también en tu literatura y en tu historia un tema como con el desarraigo. Y yo creo que ahí hay un tema importante si bajamos un poco la pelota, más allá del estrés de lo que es ir y volver, ¿no? Vives en Estados Unidos hace ya... de 20 años. 20 años. 20 años que estoy Pero allá. Tienes tu pie muy presente también en Chile. Sí. Con una casa mirando el mar. O sea, también, digo porque no es un departamento a la pasada, es un hogar. Claro, sí, completamente. Entonces, un hogar móvil. De hecho, todo mi trabajo, yo te diría, de literario al menos, ¿cierto? El periodismo es distinto, pero el trabajo literario es con la cabeza en Chile, o sea, es con mi cabeza y mis preocupaciones y mi espacio y mis personajes y mis referencias son súper chilenas, porque responden un poco a mi biografía y a mi historia, a la historia de mis amigos, a la historia de la gente con la cual yo me relaciono, ¿cierto? Y tiene que ver con eso. Entonces todo es... Entonces no hay desarraigo. Hay desarraigo porque si yo viviera dentro de una ficción, de una novela, sería totalmente correcto. No habría desarraigo. Claro. Pero como vivo fuera, no vivo siempre en una ficción, siempre y trabajo y tengo que hacer clases y hago periodismo a veces, hago alguna entrevista, ¿cierto? Entonces siento esa como ruptura o esa, por así decirlo, desestabilidad. Inestabilidad. Ya, y te gusta un poquito. Me gusta porque ya está incorporada a mi vida, porque yo a los 15 años me fui de Chile al exilio con mi padre. Yo no me fui al exilio, mi padre se fue al exilio. Yo lo acompañé durante 10 años, ¿cierto? Entonces estuve en Buenos Aires, estuve luego en Caracas, Venezuela, luego estuve en Barcelona. Entonces me acostumbré a venir a Chile y a hacer cosas interesantes pero eso acá. Me llama la atención, porque si tu musculatura emocional, por así decir, está acostumbrada a ir y venir y ha hecho desde muy niño el tránsito de un país o de sociedades diversas a ¿por qué tu memoria emocional sigue anclada a Chile? ¿Por qué no te dejas ir en en esa atmósfera o en ese vértigo de sociedades y mucha gente se va y se instala? Sí, y se desprende, completamente del país de origen. Y te ha tocado mucho más ir y volver. Sí. ¿Por qué? Muy buena pregunta, porque es parte de las preguntas que yo tengo conmigo, que hoy llevo conmigo, ¿cierto? Cuando me voy y cuando vuelvo. Cada vez que vuelvo a Chile, me pregunto por qué no me quedé. Y cada vez que me voy, de nuevo digo, ¿por qué no me vuelvo? ¿Cierto? Y estoy siempre en esa tensión, y no es porque no encuentre lugar allá afuera o porque no encuentre lugar aquí adentro, porque hemos tenido juntos, ¿cierto? Hemos compartido trabajos, días, años, ¿cierto? Amigos y todo eso. Y es porque yo creo que aquí está la tribu. Aquí está la tribu de uno, ¿cierto? Afuera tú estás contigo mismo, estás solo, estás a lo más con tu pareja o con tus hijos quizás, ¿cierto? Pero no estás con la tribu, la comunidad, digamos, la comunidad misma, está acá en Chile. Yeah. La historia que construyes, la política que tú haces, las referencias más fuertes, ¿cierto? Están contigo acá.
Mis padres murieron acá, están enterrados en Chile, ¿cierto? Mis hermanos están acá, mis amigos están acá, mis amigas también están acá. Entonces, tengo un lugar en la playa, digamos, donde vengo a refugiarme, ¿cierto? Entonces, el refugio está acá. El refugio. Es el refugio de la comunidad también, porque es un refugio conversado, es un refugio hablado. Igual es o sea, no es sintomático, es interesante, porque cuando uno habla del Chile actual, las figuras, los intelectuales, los sociólogos te hablan de un Chile que ha perdido la capacidad de la tribu, de lo colectivo, del tejido social, de una sociedad cada vez más individualista, y tu añoranza y tu búsqueda es volver a la tribu. Mira, es buena no sé si es volver a la tribu, porque yo también ya... Ahí mezclo todos tus lados. Claro, digamos. porque yo también, no es que desconfíe de la tribu, pero sé que la tribu se ha roto, ¿cierto? Sé que la tribu está deshecha. Mi propio diagnóstico sobre Chile es como un país, pero no solamente Chile, todos los países están en una misma situación como de, por así decirlo, donde nos sirven las tradiciones, ya no nos sirven las tradiciones y el futuro nos parece retórico, ¿cierto? Entonces todo el presente es lo que tenemos que vivir todos. Es como que estamos viviendo simultáneamente muchos tiempos a la vez, ¿cierto? Y tenemos que... asumir eso y por eso es todo tan, yo no diría histérico, pero tenso, angustioso, a veces hostil, ¿cierto? Y de repente muy, 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 muy amistoso, pero no tiene un estado fijo. Estamos siempre moviéndonos en una especie de presente exigente, súper exigente, simultáneo, ¿cierto? Antes los tiempos eran como, bueno, te pauseas, digamos, un poco, ¿no? Ahora todo es simultáneo. Todo al trote. Me voy al aeropuerto y tengo que hacer esto y tengo que cerrar el curso y estamos conversando nosotros, ¿cierto? Y estamos pensando en otra cosa porque tenemos que hacerlo en 2 horas más, tenemos que hacer otra cosa. Eso es una manera de no estar en comunidad, ¿me entiendes? De que la comunidad se ha roto. Y hoy en día, claro, la comunidad virtual, se habla mucho de la comunidad virtual. Sí. Los cabros de la generación Z, ¿cierto? Buscan pareja a través del Tinder y de las aplicaciones. Pero eso no es comunidad, claramente, ¿cierto? Y lo otro, Roberto, que lo he pensado mucho, contigo especialmente, es esta, y también lo he pensado, por ejemplo, con una gran amiga nuestra en común, que es Carolina Robino, que va y viene, que son capaces de sostener vínculos muy profundos, ir y volver, y me imagino que hay muchos chilenos que lo hacen, pero que también tienen la particularidad de ir viendo los cambios de la sociedad chilena, de los amigos que envejecen, de los amigos que se despojan, de los amigos que se fortalecen, de los amigos que... ¿Cómo se ve ese Chile cuando llegas y cuando te vas? ¿Es un Chile que te alegra? ¿Es un Chile que te emociona? ¿Un Chile que te da pena? Sí, me imagino que es a ratos, pero... Me asusta. ¿Te asusta? Me asusta porque... Sí, me asusta porque hay muchos de los amigos que ya no están. Fíjate que es insólito, pero no sé, Marcelo Maturana, hay un montón de gente, ¿cierto? Que eran muy amigos, que ya no están. Hay otros amigos que tienen problemas serios de salud, ¿cierto? Y que en esta visita de una semana yo lo que he hecho es tratar de juntarme con ellos y reunirme con ellos, ¿cierto? Y hablar y saber cómo están. Pero veo para mi generación al menos, como que llegó el viejazo, digamos, ¿no? Llegó el viejazo y están todos como medio en la lona. ¿En serio? ¿Y tú eres de la generación? Claro. ¿Pero cuál? Es la generación del pedagógico. Es la generación que es de la de los 80. La de los 80. Y que hoy día están todos en un rango de edad que es 60 y tantos. 60 y tantos, son todos hijos, por así decirlo, crecieron en dictadura, se formaron en dictadura, pelearon en la dictadura, ¿cierto? Jóvenes en la transición. Jóvenes en la transición, algunos hicieron su negocio en la transición, otros no, ¿cierto? Pero esa es la generación de mi referencia, ¿cierto? Yo me vine a Chile a los, no sé, yo estaba en medio del exilio, ¿cierto? Y a los 18 años, 19, dije, no, tengo que ir a Chile, porque si no voy a perder este país que es mío, lo voy a perder. Y me vine, ¿cierto? El 79, 80, no me gustó nada, o sea, pero hice un montón de cosas, amigos, qué sé yo. Volví al exilio a acompañar a mi padre hasta que él pudo volver.
Pero tengo siempre esa sensación con Chile de que tengo que volver de alguna manera a recuperar algo, a mirarme en algo, o porque cuando vas a la comunidad, a los amigos y a la gente que dejaste acá, te encuentras con ellos y no es que compares, sino que te encuentras en una conversación con ellos, ¿me entiendes? Ahora, tú cuando vuelves, llegas a un país que también está en una revisión de miradas que tiene que, o sea, Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ya podemos hablar de la guerra y todo eso, pero ¿qué está pasando en esa sociedad en la que tú aterrizas cuando llegas? Tú haces clase en la universidad, caminas por las calles de Nueva York, tus hijos viven allí, llevas 20 años. Es una ciudad que está tranquila, es una sociedad que está triste, que está alegre, que está miedosa. ¿Cómo se vive? No desde la alta política, sino que desde lo social. Alerta. Es la alerta. Ya. La ciudad de Nueva York está alerta. ¿Alerta a qué? Porque es un estado distinto del federal, ¿cierto? Por lo tanto, tiene su propia gobernanza, tiene sus propias normas. A veces es sobrepasada por la Policía Federal en el tema de la inmigración, por ejemplo, donde a veces aparecen los agentes de inmigración y hacen raids, ¿cierto? Hacen razias, digamos, y la gente en Nueva York no tolera eso. Claro, pero es una ciudad muy cosmopolita. Totalmente, o sea, es con mezclas de todo. O sea, yo allí no me siento extranjero porque todos son extranjeros, ¿me entiendes? Todos somos extranjeros. Todos somos un poco, un poco extraños y a la vez locales, ¿cierto? Gente de todos los colores, chino, negro, blanco, asiático, rusos, hay de todo, ¿cierto? Y nos mezclamos todos y todos tienen de alguna manera un cuidado de vivir juntos en la ciudad que Nueva York, que es como una especie como de condensación, ¿cierto? De razas, lenguas, modos distintos. Y bajo el liderazgo de una figura como Donald Trump, ¿cómo impacta eso? Bueno, lo que pasa es que ahora estamos bajo la figura del alcalde, que es Mandami, ¿cierto? Claro, que es una media figura. Claro, y que es como además como carismático, es joven, le tiene miedo ¿cierto? a ciertas regulaciones, no le tiene miedo a Trump, de hecho, ¿cierto? Lo va a buscar. Trump es inteligente también, entonces lo acoge, ¿cierto? Y se sientan juntos, se hacen bromas, tú eres un comunista, tú eres un fascista, ¿cierto? Y se echan bromas porque saben que tienen que convivir. Uno quiere llevar la cosa federal, digamos, que Nueva York se sumerja, por así decirlo, en las legislaciones y en las ordenanzas federales, y otro quiere mantener su autonomía, mantener que la ciudad mantenga, por así decirlo, esta multirracialidad y multiculturalidad existiendo siempre, ¿cierto? Pero ampliando la mirada, no solo en Nueva York, por lo que tú dices, no por esta multiculturalidad, la sociedad norteamericana, no sé si se puede hacer como un neteo grande, ¿está tolerando a Donald Trump? ¿Está resistiendo? A mí me llama la atención porque como que no sé mucho qué es lo que está pasando con la sociedad. Sí, no, la sociedad su imagen se come el movimiento social, que no pareciera no haber, o es una sociedad que está como callada. No, la ciudad norteamericana no se calla, eso es algo así, sí, claro, lo dice, por así decirlo, su fundación, ¿no? Free speech for the people, ¿cierto? O sea, libertad de palabra para las personas. Lo que pasa es que yo creo que la gente se decepcionó mucho, ¿cierto? Con las últimas administraciones demócratas. El fenómeno de Trump no es un fenómeno, yo te diría, artificial. Yo, de hecho, esta novela que estoy presentando la ambiento en Ohio, ¿cierto? En el momento de la pandemia, donde de alguna manera Ohio es un bastión republicano, un bastión del movimiento MAGA. O sea, allí nació parte del movimiento MAGA, que nació porque el mercado, por así decirlo, la globalización de los mercados arruinó al Estado, arruinó a la gente. Los farms no tenían dónde vender sus cosas, la gente no tenía, la droga empezó a consumir y a avanzar a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, el negocio de los fármacos fue feroz. O sea, Ohio se transformó en una especie de laboratorio del tipo de país, ¿cierto?, en el cual nos encontramos que eligió a Trump. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta.
100.5. Por eso en tu novela, que es tu séptima novela, Lobos, que acabas de venir a presentar en Chile de Random House, está puesta ahí esa trama de Sí, claro. Elegiste ese lugar por Sí, eso, por lo completamente. que cristalizaba. Claro, lo que cristalizaba y lo que representa desde el punto de vista de la transformación de la sociedad norteamericana, que no es Nueva York. Nueva York, a mí me dijeron siempre, cuando yo estaba viviendo en Washington, una vez le dije, fui a vender mi auto, ¿cierto? Y el tipo me compró el auto, me dijo, ¿por qué te deshaces del auto? No, porque me voy a Nueva York. Pero pero te vas a otro país, me dijo, porque Nueva York no tiene nada que ver con Estados Unidos. Y es verdad, no tiene nada que ver, es otro país. Nueva York es una especie como de esponja, ¿cierto? Que tiene mucho dinero, pero tiene muchos problemas también y tiene muchas intenciones. Toda la gente cada uno va con especie de sueño a vivir, a construirlo ahí, ¿cierto? Entonces yo elegí, no me interesaba construir esa novela, ¿cierto? Me interesaba construir la novela antimítica, la novela del norteamericano de hoy, ¿cierto? De ese ambiente en Ohio donde tú ves un tipo con un rifle, si te acercas con tu auto y te estacionas frente a él, el tipo cree que le estás invadiendo porque está enojado, ¿cierto? Porque ya lo han invadido. Fuiste a buscar la ciudad del enojo. Exacto, la ciudad del enojo y la ciudad Tú eres un hombre que tiene una raíz en el mundo de la izquierda, social, digamos, Sí, intelectual. sí. Por eso quizás te interesaba mirar ese laboratorio, porque Claro. ahí está el desfonde de esos... Exactamente. No me interesaba reafirmarme en mi propio rollo, ¿me entiendes? Neoyorquino, qué sé yo. Claro. No. Me interesaba. Vamos a ese Estados Vamos a Unidos claro, vamos que a ese explica a lugar. Trump. Exactamente, a ese lugar donde explica a Trump, no solamente lo explica, sino que lo impulsa, ¿cierto? Y ahí está una fuerza muy potente. Vance viene de ahí, el vicepresidente viene de Ohio, ¿cierto? En Ohio es donde están la grave crisis, digamos, de droga, de consumo de droga en los jóvenes y en los no tan jóvenes, está también ahí. Entonces hay algo en Ohio para mí que me era muy interesante como ambientación, ¿cierto? Y como panorama para entender un poco por qué estamos donde estamos, que es una... ¿Y lograste dar con esa respuesta? Yo creo que sí, en parte, porque Ohio es como, para mí, como que representó en el momento de, no solamente de la escritura, sino que como mirando el tema, ¿cierto? ¿A quién le está hablando Trump? Al Trump no le habla a los ciudadanos de Nueva York, claramente, ¿cierto? Ni le importa. Ni le importa, para nada, ¿entiendes? Entonces, le habla a otra gente, al medio oeste, ¿cierto? Y a la gente que no se siente incorporada a la sociedad norteamericana, que llegó un poco con la globalización. Y la sofisticación del mundo demócrata, claro, de esa lo izquierda, políticamente correcto, los dejó ¿me fuera. entiendes? Todo los dejó totalmente afuera, ¿me entiendes? Y esa gente está cabreadísima. Está cabreadísima y tiene algo de razón para estarlo. Ahora, Roberto Broski, tu libro va hasta esa ciudad enojada, que como tú dices, ahí está tu lado sociológico, cronista, ¿no? Claro. De mostrar el ambiente. Sí, Pero es un viaje interno también. sí, muy interno. Y diría es un yo. viaje con una hija. Así es, Y es el viaje con una hija con lupus. sí, también. Y es también el viaje, ¿no es cierto?, al cuerpo Sí, completamente. y a la paternidad. Ya la paternidad en crisis. Ya. A ver, diría cuéntame yo. de eso. ¿Por qué la paternidad? Cuéntame de eso. Bueno, la paternidad en crisis es porque en este caso Julia, el personaje de Julia, ¿cierto? Es una chica de la generación Z, rebelde, no cree en nada o no cree en lo que cree el padre. Ahora, rebelde como son los rebeldes hoy día. Hoy día. No como eran los rebeldes No. de tu generación. Claro, no son los Ya. rebeldes Es que otra buscan... rebeldía. No son los rebeldes que buscan un sentido. No. Lo que buscan es experimentar con sus cuerpos, con sus deseos, con su realidad muy inmediata. No les interesa hacer la carrera formal, no les interesa tener pareja ni crear familia, no les interesa ser, por así decirlo, aceptados o no por la sociedad. No hacen ninguna transacción desde el punto de vista, son egocéntricos, tremendamente egocéntricos, ¿cierto? Y autorreferidos.
Pero también tienen sus razones para hacerlo. Porque pero también son más libres. Son más libres. Que nosotros. Y sí, completamente. No obedecen a formas ni a miradas ajenas, ¿no? Ellos van en lo suyo, ¿cierto? Sí. Y por supuesto ahí van a topar con las tradiciones, con los padres, con las familias, ¿cierto? Con las nociones con las cuales uno ha crecido. Y esa es tu paternidad en crisis, o sea, en el libro, digamos, ¿no? En este viaje, que tiene que ver con ¿qué? Con cómo relacionarse con tiene que ver con varias cosas. Por un lado, tiene que ver con cómo relacionarse en este mundo, cómo el padre trata de relacionarse con ella desde el punto de vista... La incapacidad del papá para poder establecer los diálogos. Como lo apanicado que está frente a la mirada de ella. Sí, sí. Lo único que quiere es que lo dejen opinar, digamos. Y caerle bien. Sí, caerle bien, que lo dejen opinar. Sí. Porque hasta ahí, hasta muchos tramos, ¿cierto? Es solamente un conductor, es un chofer. ¿Ah? En un auto que solo él ama y que ella detesta. Exactamente. Ella detesta ese auto, ¿cierto? Y ella se consigue un amigo para conversar con él porque no le interesan las conversaciones con el padre, ¿cierto? Y el padre es una especie como de baúl de recuerdos también para ella, ¿cierto? Y ella no tiene necesidad de recuerdos, tiene su vida por delante, tiene que cuidar su cuerpo, ¿cierto? Tiene que hacerse cargo de ese cuidado, ¿cierto? Y él trata de incorporarse y de estar cerca de ella y ganar autoridad, recuperar cierta autoridad. No tiene autoridad alguna. De alguna manera ha perdido esa autoridad y por lo tanto es parte también de la autoridad que a uno le enseñaron qué es lo que era la autoridad. Porque no se pregunta si a lo mejor hay que ejercer otro tipo de autoridad. Exactamente, quizás hay que ejercer otro tipo de autoridad o crear una autoridad distinta, ¿cierto? Y a mí me parece que está en eso también la relación entre padre e hija allí en la novela, que es un poco la relación que yo he visto de mi generación con sus hijos. Totalmente. ¿Cierto? O sea, abrir el cajón, ¿cierto? Ya veamos qué se puede hacer como autoridad, o sea, por dónde puedes ayudar, en el fondo, ¿no? Porque la autoridad, para ser autoridad, no solamente significa aplastar al otro, quiero decir, ojalá no significara eso. Pero tú lo que quieres mostrar en esta novela, Lobos, es esta grieta que habría entre padres de tu generación y estos hijos más libres y despojados de estas tradiciones y que incluso como que desprecian un poco, ¿no? Sí. No solamente despojados por el desapego, sino como despreciados de alguna manera, ¿no? Como que te vieron como un esclavo, ¿no? Sí. Y con una autoridad como añeja. Claro, añeja y inservible para ellos. Sí, total. O sea, ella trata de encontrarle algún sentido a la, por así decirlo, a la autoridad del padre, leyendo un poco el manuscrito que lleva el padre, ¿cierto? Y el papá esperando con ojos lánguidos que se lo apruebe. Que se lo apruebe, que le digan algún comentario interesante, digamos, pero lo que pasa es que ella se queda dormida leyendo el manuscrito porque ni en las historias del golpe, ni el exilio, ni toda esa historia, por así decirlo, no sé si patética, pero esa historia ya pasada, del tiempo pasado, con el cual ella no vive, ¿cierto? Le produce sueño, le produce bostezo nomás, ¿cierto? Entonces, y él mismo se da cuenta del camino, por así decirlo, cerrado que tiene ese pasado, ¿cierto? Ahora, eso es súper Chile. Sí. O sea, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en las conmemoraciones del golpe de Estado, lo que aparece son estas nuevas generaciones que no tienen registro, no está en su memoria celular la importancia que tuvo, ¿no?, el golpe de Estado para una generación. Tú eres parte de una generación que luchó contra la dictadura. Claro. Que crió después y que crió desde esa memoria, porque tus amigos siguen estando ahí, porque los recuerdos siguen dando vuelta en el domingo en la sobremesa, porque en tus libros sigue estando muy presente, o sea, es una huella indeleble. Sí, completamente. Pero que tú no lograste transmitirle a tus hijos o a esa generación posterior la importancia no solamente de dolor que había en esa etapa, sino que también hay una memoria emotiva ahí. Sí. Y el que te constituye. Claro, y el tema es que se institucionalizó esa memoria. Y yo creo, cuando uno analiza el tema de la memoria, para mí, por ejemplo, todo lo que ocurrió con el estallido, ¿cierto?, del 2018, era una destrucción de la memoria. O sea, se estaba destruyendo la memoria. Porque en algún momento la transición fue
institucionalización de la memoria, la puesta en práctica de una... Para algunos, para Roberto. un proyecto, pero también... Pero para algunos no fue pasar por alto la memoria. Sí, pero el gobierno de Piñera no iba a cerrar, no iba a quemar. No. Ni el Museo de Taparra. No, y Piñera había hablado de un cómplice pasivo. Obvio, claro. ¿cierto? Había una derecha que hablaba de eso, Sí. ¿cierto? Y que habló de eso y que lo puso en la mesa y aceptó, por así decirlo, y acordó, ¿cierto? Con otras fuerzas políticas y con la sociedad, yo creo, ¿cierto? Un tema de respeto hacia la memoria, ¿cierto? De los caídos, de la situación, del odio, etcétera, etcétera. Y de repente esto estalla, ¿cierto? Y se quema. Y hoy en día vivimos sin esa memoria. ¿Sí? Es clarísimo. ¿Se pulverizó esa memoria? Yo creo que sí. Porque se volvió a reescribir la evaluación de ese momento. Claro, volvió a reescribir ese momento. Por eso tenemos a la ultraderecha o unas representantes de la ultraderecha, ¿cierto?, en el gobierno, conduciendo el país. Porque la quema de la memoria significa que tú no haces, ¿cierto?, de esta tradición que has construido un curso político, un encuentro social, una comunidad, ¿cierto?, unida, nacional, del fondo, ¿cierto? Y entonces te divides por identidades parciales, ¿cierto? Y entonces dejas el campo libre al que agarre más poder en el momento en que lo agarra, ¿cierto? Entonces se transforma la política en una pura pelea de poder, en una pura pelea de poder. Sí, podríamos hablar muy largo, pero el tiempo Sí. corre. Roberto, y en esa línea, claro, tú hablas del avance de la ultraderecha, pero a ti como generacionalmente un hombre de Sí. izquierda, ¿te sientes como en la orfandad cuando miras el mundo de la izquierda actual? Completamente. Porque hay una izquierda que estuvo como emocionada, no sé si emocionada, Claro. no quiero decir que estuvo en la violencia, yo creo Sí, que es una sí, conversación no. aparte, Sí. pero que es que el estallido algo le provocó Sí. y otra izquierda que se incomodó. Entonces, Sí. tú hoy día en esa izquierda te sientes como huérfano, como desilusionado. Más que eso, expectante, sí, ¿qué? distante. No Distante. me representa. No te representa. No, fíjate, y yo soy de una familia de izquierda, mis amigos son de izquierda, pero también puedo conversar con gente de derecha, gente de centro, ¿cierto? Y lo que plantea, digamos, la izquierda real chilena, ¿cierto? No la de, no sé, no la ficticia, digamos, que se busca, digamos, en Amarillos o en otros referentes, ¿cierto? Ujú. Está en otra parte. Esa izquierda está con el tema de las identidades, está con el tema de pujar, digamos, de ganar calles, ¿cierto? Está con el tema del poder, así de claro. Ya. No está pensando la política como una persuasión, como una negociación, sino que está pensando la política como poder. Tenemos que tener poder, tenemos que Ya. alcanzar al poder, tenemos que controlar el poder, ¿cierto? Y achica el horizonte. Exactamente, o sea, no hay ninguna conversación posible si tú no eres militante de esa idea. No hay conversación. No hay conversación. Roberto Broski, un gustazo. Muchísimas gracias. Y Lobos, tu séptima novela. Sí, No deja de ser, ¿ah? 7 Sí. libros en la vida. voy a seguir. Como para. Vas a seguir, ya, muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Claudia. Muchas gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.